Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, me llamo Leonel y hoy les voy a comentar nuevamente en el canal. Vamos a estar hablando sobre lo que son los mitos griegos. Esto que estuvimos viendo en la secundaria, entre el primer año y segundo año. Generalmente lo vemos en primer año y la secundaria, pero bueno, como sabrán, el canal está dedicado también un poco a toda la parte histórica del mundo, así que la idea es eso, también mostrar un poco lo que es algo de nuestra historia, ya sea antigua, medieval, y después sobre hechos efemérides y algunos debates, como hicimos hace poco con mi colega Diego, que hablamos cómo se iría el 2117, que la verdad estuvo muy bueno armarlo y hacerlo porque quedó bastante bien porque lo pudimos enlazar con muchas cosas de la actualidad y con un texto que llama El arte del motor de Paul Virilio, perdón. Bueno, empezando desde ahora vamos a empezar a hablar sobre el mito griego, ¿no? Para algunos que capaz lo leímos y capaz no nos acordamos, es bueno retomar, ¿no? Esas cosas de poder visibilizar y poder mostrar nuevamente algo que ya hemos visto, ¿sí? Algo que ya hemos estudiado, algo que nos queda retomando en la cabeza día a día. ¿No? De cualquier índole, ya sea esto de la mitología o de lo que estamos hablando o lo que estemos viendo anteriormente, ¿sí? Bueno, para empezar lo que es la mitología griega, de que es, según la antigüedad en Grecia, eso era un conjunto de mitos y leyendas, ¿sí? Pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia, ¿sí? Que trata de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes, el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaba parte de la religión de la antigua Grecia. Si ellos eran politeístas, creían en muchos griegos, en muchos dioses, perdón, que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes, el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. La mitología griega aparece explícitamente en una extensa colección de relatos e implícitamente en artes figurativas tales como cerámica pintada y ofrendas votivas o motivas, ¿sí? O en diferentes ofrendas, vamos a decirlo así. Los mitos griegos intentan explicar los orígenes del mundo, ¿sí? Y detalla las vidas y aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Tenemos a Zeus, a Poseidón, tenemos a Hércules, perdón, como uno de los grandes dioses o semidioses que, que tuvo ese tinte, digamos, esa particularidad en la mitología griega. A, ¿cómo se llama ahora? Me sale Perseo también, cuando mata al Minotauro, ¿sí? Y salva a Helena. Hay diferentes dioses, diferentes semidioses que, bueno, hicieron diferentes hazañas para poder quedar en la historia, ¿sí? De lo que es la antigüedad, la antigua Grecia. Puede ser que estos relatos fueron originalmente difundidos en una tradición poética oral, si bien actualmente los mitos se conocen principalmente gracias a la literatura griega, ¿sí? Las fuentes literarias más antiguas conocidas como los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, se centran en los sucesos en torno a la guerra de Troya, ¿sí? Dos poemas del casi contemporáneo de Homero, Hesíodo, la Teogonia y los trabajos y días contienen relatos sobre los génesis del mundo, la sucesión de gobernantes divinos y épocas humanas y el origen de las tragedias humanas y las costumbres sacrificiales. También se conservaron mitos en los himnos homéricos, en fragmentos de poesía épica del siglo troyano, en poemas líricos,
en las obras de los dramaturgos del siglo V a.C., en escritos de los investigadores y poemas del periodo helenístico y en textos de la época del Imperio Romano de autores como Plutarco y Pausanias. ¿Sí? La mitología griega, dice, ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura, ¿sí?, de la civilización occidental. Bueno, pido perdón por el bostezo recién. Y sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural occidentales. Poemas y artistas han hallado inspiración en ellas desde las épocas antiguas hasta la actualidad, y han descubierto significado y relevancia contemporáneos en los temas mitológicos clásicos, ¿sí? Estoy como medio abrumado un poco también por el tema de que estuve un poco molesto con el tema de las vacunas y estoy un poco resfriado, capaz. Por eso tengo un poco de congestión nasal y se me ha escuchado un poco de unos ruidos raros o tocarme la nariz, pero es porque estaba a punto de estornudar y la verdad no queda grato y no me gusta hacerlo de esa forma, ¿sí? Pido mil disculpas por todos esos ruidos y esos movimientos que capaz no son acorde a mí, digamos, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la cronología mítica, ¿sí? Dice, la poesía épica creó ciclos históricos y a consecuencia de ello desarrolló una cronología mitológica. De esta forma, la mitología griega se despliega como una fuente del desarrollo del mundo y el hombre, aunque las autocontradicciones de estas historias hacen imposible una línea temporal absoluta. Si puede discernirse una cronología aproximada, la historia mitológica del mundo puede dividirse en 3 o 4 grandes periodos. Tenemos los periodos de origen o edad de los dioses, teogonias, nacimiento de los dioses, mitos sobre los orígenes del mundo, los dioses y la raza humana. La edad en la que los hombres y dioses se mezclaban libremente, historia de las primeras interacciones entre dioses, semidioses y mortales, ¿sí? Después la edad de los héroes, edad heroica, donde la actividad divina era más limitada. Las últimas y mayores leyendas heroicas son las de la guerra de Troya y sus consecuencias, consideradas por algunos investigadores como un cuarto periodo separado, ¿sí? Mientras la edad de los dioses ha sido con frecuencia más interesante para los estudiosos de la mitología contemporánea. Los autores griegos de la era arcaica y clásica tuvieron una clara preferencia, ¿sí? Una clara preferencia por la edad de los héroes, estableciendo una cronología y registrando los logros humanos con los que responde a las preguntas sobre cómo el mundo fue creado. Por ejemplo, las heroicas Ilíada y Odisea empequeñecían a la teogonía y los himnos homéricos, tanto en extensión como en popularidad. Por otro lado tenemos el origen del cosmos y los dioses, ¿sí? Los mitos de origen o mito de creación representan un intento por hacer comprensible el universo en términos humanos y explicar el origen del mundo. La versión más ampliamente aceptada de la época, si bien un relato filosófico del comienzo de las cosas, es la recogida por Estoico, por Hesíodo en su Teogonía. Empieza con el caos, un profundo vacío. De este emergió Gea, la tierra, y algunos otros seres divinos primordiales: Eros, amor; el abismo, Tártaro; y el Erebo. ¿Sí? Sin ayuda masculina, Gea dio luz a Urano, el cielo, que entonces la fertilizó.
De esta unión nacieron primero los titanes Océano, Zeo, Crio, Hiperión, Japeto, Tea, Rea, Temis, Mnemosine, Febe, Tetis y Crono. Tras este, Gea y Urano decretaron que no nacieran más titanes, de forma que siguieron los cíclopes de un solo ojo y los hecatónquiros o centimanos. Crono, el más joven de mente retorcida, el más terrible de los hijos de Gea, a pedir de las quejas de Gea, castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses, con su hermana y esposa Rea como consorte y los otros titanes como su corte. Generalmente la tradición griega señala que de esta castración surgió Afrodita, emergida del mar tras caer los testículos de su padre sobre el océano. Mire, el tema del conflicto padre-hijo se repitió cuando Crono se enfrenta con su hijo Zeus tras haber traicionado a su padre. Crono temía que su descendencia hiciera lo mismo, por lo que cada vez que Rea daba a luz un hijo, él lo secuestraba y se los tragaba. Rea lo odiaba y lo engañó escondiendo a Zeus, el último de sus hijos, y envolviendo una piedra en pañales que Crono se tragó. Rea crió a Zeus en el monte de Ida de Creta, siendo alimentado por una cabra. Cuando Zeus creció, dio a su padre un veneno que lo obligó a vomitar a sus hermanos y a la piedra, que había permanecido en el estómago de Crono todo el tiempo. Zeus luchó contra su padre Cronos por el trono de la tierra, por lo que se desató una guerra de dioses contra titanes, o la santa guerra de dioses, se dice así, se dice de esa forma, la santa guerra de los dioses, ¿sí? Junto a sus hermanos Poseidón y Hades e hijos, luego integrante del panteón olímpico, con la ayuda de los cíclopes, a quienes liberó del Tártaro, los cuales otorgaron a cada hermano un arma. Zeus y sus hermanos lograron la victoria, condenando a Crono y los titanes a prisión en el Tártaro, en el centro de la Tierra. ¿Sí? De esta manera se aseguraron el control sobre la Tierra, que quedó dividida en 3 reinos. La Trinidad, como se dice, consistía en el cielo, por un lado, con Zeus, el océano con Poseidón y el inframundo para Hades, quien custodia que los titanes no salgan del Tártaro, ¿sí? Zeus sufrió la misma preocupación y después de que fuera profetizado que su primera esposa Metis daría a luz un dios más grande que él, se la tragó. Sin embargo, Metis ya estaba encinta de Atenea, y esto lo entristeció, hasta que ésta brotó de su cabeza, adulta y vestida para la guerra. Este renacimiento de Atenea fue usado como excusa para explicar por qué no fue derrocado por la siguiente generación de dioses. Al tiempo que explica su presencia, es probable que los cambios culturales ya en progreso absorbieran el arraigado culto local de Atenea en Atenas, dentro del cambiante panteón olímpico, sin conflicto, porque no podía ser derrocado, dado que tanto él como sus hermanos y sus hijos, luchaban en conjunto. El pensamiento griego antiguo sobre poesía consideraba la teonología, como el género poético prototípico. El mito prototípico se llama. Y le atribuía poderes casi mágicos. Orfeo, el poeta arquetípico, era también el arquetipo de cantante de teologías que usaba para calmar mares y tormentas de las argonáuticas
de Apolonio y para conmover los pétreos corazones de los dioses, ¿sí? De los dioses del inframundo en su descenso al Hades. Cuando Hermes inventa la lira en el himno homérico a Hermes, lo primero que hace es cantar el nacimiento de los dioses. La teogonia, de Hesíodo no es solo el relato sobre los dioses conservado más completo, sino también el relato conservado más completo de la función arcaica de los poetas, con su larga innovación preliminar a las musas. Después se existieron imágenes sobre cerámicas y obras religiosas que fueron interpretados o más probablemente malinterpretadas en muchos mitos y leyendas diferentes. Unos pocos fragmentos de estas obras se conservan en citas de filósofos neoplatónicos y fragmentos de papiro recientemente desenterrados. Uno de estos fragmentos, el papiro de Derbení, demuestra actualmente que al menos en el siglo V a.C. existía un poema teogónico, cosmogónico de Orfeo. Este poema intentaba, ¿sí?, superar a la teogonia de Hesíodo, ¿sí?, y la genealogía de los dioses se ampliaba con la noche, que lo llamaban Nix, N-I-X, ¿sí? Nix, como un comienzo definitivo. Antes de Urano, Crono y Zeus, la noche y la oscuridad podían equipararse al caos, ¿sí? Los primeros cosmólogos filosóficos reaccionaron contra las concepciones míticas populares que habían existido en el mundo griego por algún tiempo. Algunas de estas concepciones populares pueden ser deducidas de la poesía, ¿sí?, de la poesía de Homero y Hesíodo, ¿sí? En Homero, la Tierra era vista como un disco plano flotando en el río del océano, dominado por un cielo semiesférico con sol, luna y estrellas. El sol, Helios, cruzaba los cielos como aurija y navegaba alrededor de la Tierra en una copa dorada por la noche. Podían dirigir oraciones y prestar juramento por el sol, la tierra, el cielo, los ríos y los vientos, ¿sí? Las fisuras naturales se consideraban popularmente entradas a la morada subterránea de Hades, hogar de los muertos. Bueno, eso era prácticamente todo lo que yo les quería comentar sobre el concepto relacionado a lo que es la mitología griega, ¿sí? Este nuevo video que también se trata un poco más de lo que es historia antigua. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa saben que pueden seguirme en mi canal de YouTube, pueden suscribirse apretando la campanita al costado o en su defecto también poner me gusta, así no se pierden ninguno de los diferentes videos que voy subiendo en el transcurso de la semana y pueden estar activos a todo lo que estoy, a todo el contenido audiovisual que les estoy proponiendo diariamente. Espero que les guste y bueno, espero que tengan un excelente domingo y que bueno, que mañana tengan un excelente, empiece una semana hermosa. Les mando un abrazo y un beso y bueno, espero que anden muy bien. Saludos. Chao, chao.